Hola, bienvenido a Verdad Sin Límites y estamos de vuelta después de estar enfermo yo por algunos días y también viajando por la universidad en donde trabajo, pero ahora estamos de vuelta. De vez en cuando habrá algunos espacios, ¿no? Ahí en tiempo, algunas pausas en los episodios por todo lo que está pasando en el ministerio aquí, pero estamos ahora de nuevo. Y ahora, hace poco, este verano, que salió viralmente en los medios sociales el sermón de un cierto pastor en los Estados Unidos. Y ahora, él es pastor de una iglesia de casi 9,000 miembros, muy conocido. Pero él tuvo una serie de sermones sobre el sexo y bueno, está todo en inglés y no tengo permiso para hacer una traducción del video, pero te voy a repetir en español, traducido precisamente lo que dijo. Aquí vamos. Él dijo, enseñar a los cristianos que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado puede ser una tradición. Puede ser algo que se ha transmitido de generación en generación. Puede ser algo que aprendieron de un predicador o maestro bíblico reconocido, pero no está respaldado por la palabra de Dios. Escuchaste bien. Él dijo que la enseñanza de que el sexo fuera del matrimonio, o antes, o aún durante después del matrimonio de uno, el adulterio, digamos, todo sexo fuera del matrimonio no está diciendo que eso es pecado, no está respaldado, no se enseña en la Biblia. Bueno, él tiene muchos problemas con esta interpretación. Y vamos a ver qué son aquí en Verdad Sin Límites. Yo soy Walter Swain y lo vamos a hacer ya. Bueno, justo antes de entrar en el tema de hoy, mira, el podcast Verdad Sin Límites sigue creciendo. Estamos llegando a casi 2,000 suscriptores. Entonces, eh, eso es todo de ustedes, los escuchadores, los que ven Verdad Sin Límites, y les agradezco un montón. Y ahora el Señor está abriendo puertas para este ministerio. Y así que te pido que si podrías hacer esto, sería fantástico. Eso es hacer clic en like. También hacer clic para suscribirte o seguir el podcast. Y también comparte el podcast con tus amigos, familiares, por medio de los medios sociales, todo, para así proclamar el mensaje del Señor a través de este podcast, Verdad Sin Límites. Y queremos llegar a más de 2,000 y aún más allá de eso, de los que están siguiendo y viendo y escuchando la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios, especialmente en cuanto a temas reales, ¿no? Actuales en el mundo hoy. ¿Y qué es lo que dice Dios en cuanto a esos eventos, acontecimientos y enseñanzas, preguntas sobre Dios y la Biblia y más? Así que bueno, muchísimas gracias. Y ahora, vamos a seguir adelante. Y ahora, como dije antes, este pastor es pastor de una iglesia de 9,000 o más personas. Y su serie sobre el sexo y traducciones problemáticas, según su determinación de eso, de la Biblia relacionados con el tema. Este domingo en particular, en donde predicó esto, se trató de la enseñanza bíblica sobre el sexo prematrimonial y extramatrimonial. Y eso es buenísimo. Necesitamos más pastores
que enseñan la Biblia correctamente sobre el sexo, la pureza, el amor, el perdón, relaciones matrimoniales y más. Y en lo que respecta a este tema, de suma importancia para la vida del creyente y la moralidad de la sociedad en su conjunto, ¿no? Así como el papel bíblico apropiado de la iglesia en ello. Pero esto no es lo que encontrarás aquí. La enseñanza que escuchaste de él, lo que leí traducido de él, no sale de la palabra de Dios, como él dice. Y vamos a explicar por qué. El arte de interpretar lo que dice, o se escucha, o se lee, se llama la hermenéutica. Usamos la hermenéutica innumerables veces al día, en todo lo que leemos o escuchamos, determinando si lo que escuchamos o leemos es verdadero o falso, útil o inútil, correcto o incorrecto. Y el uso de la hermenéutica en la interpretación y enseñanza de la Biblia es crucial y tiene reglas muy estrictas para eso, ¿no? Se toma el pasaje, hay varias, bueno, voy a ponerlo así, hay 3 puntos o 3 pautas en la hermenéutica de la Biblia. Y así son. Ok, número 1, se debe tomar el pasaje de la Biblia literalmente, a menos que el contexto requiera que se lo vea como algo más simbólico. ¿Okay? El contexto es el rey. El contexto es lo que se dice a su alrededor de ese pasaje o palabras. Determina el significado de la palabra o palabras. Utilizar el contexto histórico y cultural también es importante. Todos estos elementos juntos, basados en los hechos históricos, determinan el significado de lo que estás leyendo. ¿Okay? Y ahora, buscar el significado de la palabra traducida en el idioma original y en su contexto original es la segunda pauta. Y ahora, este pastor viola todos estos principios y termina siendo un desastre su enseñanza. Nada que ver con lo que Dios quiso que se entendiera a través de los escritos de los autores humanos que guió. Y ahora el pastor aquí está enseñando de 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 13, y algunos de los versículos alrededor de ese, y también de Mateo 5, en donde Jesús enseña sobre el divorcio, ¿ok? Entonces, esto es lo que dice él, y voy leyéndolo traducido precisamente de sus palabras en inglés. La palabra griega fornicación en la Biblia no se refiere a las relaciones sexuales prematrimoniales. Verán, cuando el apóstol Pablo dice, huyen de la fornicación en Corintios, capítulo 6, no está diciendo que huyen de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La palabra traducida como fornicación en la Biblia es la palabra griega porneia. Aparece unas 24 veces en el Nuevo Testamento. Y la raíz de la palabra porneia es la palabra griega pornos, que significa prostituta. Si me siguen, el contexto del versículo 18 comienza en el versículo 13 de Corintios, capítulo 6, donde Pablo dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ando de Mateo 5:32 y 1 Corintios 6:18, donde dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que Él, que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Así que todo el contexto del versículo 18, la iglesia se trata de huir de la prostitución, no de huir de las relaciones sexuales prematrimoniales. Él sigue.
La fornicación llegó a significar cosas como la inmoralidad sexual, el sexo antes del matrimonio. Llegó a asociarse con cosas como la infidelidad o la falta de castidad en el idioma inglés, más de 1000 años después de la escritura del Nuevo Testamento, y más adelante explicaré por qué sucedió eso. Pero en la Biblia, alguien dice, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, la fornicación no significaba eso. Así que en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, cuando Jesús da las razones por las que un hombre puede desechar o rechazar a su esposa, la palabra en el versículo 32 es porneia, lo que significa que la única razón por la que un hombre puede desechar a su esposa de esa manera es si ella se ha prostituido. Y ahora, él dice al siguiente también, no porque ella haya sido fiel, como dicen otras traducciones. Jesús dice que si no se ha prostituido, de lo contrario, deberían obtener un divorcio judío legal. Piensa en todas las escrituras que engañan a la gente sobre lo que sucede en el texto. Muchas traducciones modernas de 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, dice el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Pero el pecado sexual nunca es correcto. Estas traducciones dan a los lectores inexpertos la impresión de que el texto dice que las relaciones sexuales fuera del matrimonio están mal. Pero la Biblia no dice que esté criticando la prostitución, la explotación sexual y económica, inmoral e injusta de los pobres, esclavos, mujeres y jóvenes, que a menudo eran obligados a prostituirse en el primer siglo. Cada vez que se usa la palabra porneia, traducida como fornicación en el Nuevo Testamento, se refiere a la prostitución. No se refiere ni condena las relaciones sexuales consensuales. Les dije esto la primera vez que escucharon esta predicación en una iglesia. Enseñar a los cristianos que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado puede ser una tradición. Puede ser algo que se ha transmitido de generación en generación. Puede ser algo que aprendieron de un predicador o maestro bíblico reconocido, pero no está respaldado por la palabra de Dios. Bueno, termina la citación de este sermón de este pastor. Así que él dice que la palabra solo se refiere en todos instantes, el contexto sobre el sexo, solo se refiere a prostitutas, no al sexo prematrimonial. Y ahora, en su significado más antiguo y remoto en el griego clásico, esto era cierto, que solo se refería a la prostitución. Pero para la época de Jesús y aún después, su significado era mucho más amplio en la cultura, abarcando cualquier tipo de inmoralidad sexual. Este significado más amplio no se discute y no se ha discutido durante cientos de años entre la gran mayoría de los estudiosos, estudiantes y maestros bíblicos serios de la Biblia. El significado de porneia, como cualquier moralidad sexual, es de conocimiento común y ya está establecido. Este pastor limita deliberadamente su significado para adaptarlo a su interpretación errónea. Por ejemplo, aquí él está diciendo que se aplica solo el significado de esa palabra a la prostitución en todo instante, en donde se refiere en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente. Pero el problema es que
sí tiene esa aplicación a la prostitución en 1 Corintios 6, 6, 13 al 18, porque eso es el contexto de lo que está diciendo, pero todavía es el sexo fuera del matrimonio, sí o sí. Pero en los otros instantes, que vamos a leer en breve, en los otros instantes en donde se usa la palabra pornea, significa cualquier inmoralidad sexual, y así se utilizaba la palabra en el contexto cultural de aquel tiempo, igual que hoy en nuestros días. Es increíble lo que está haciendo él, torciendo la palabra de Dios. No se presupone ni se puede presuponer lo que se quiere que diga la Biblia y luego manipular los significados de las palabras para satisfacer la idea que se quiere imponer. Eso es lo que se llama eisegesis, cuando se introduce en un pasaje bíblico un significado que no fue la intención del autor. La exégesis solo es lo opuesto. Solo saca del contexto la intención original del autor. Este pastor está haciendo ese eisegesis. Ya está manejando la palabra de Dios de forma incorrecta, manipulándola. Llega a una conclusión que no se encuentra en este ni en ningún otro pasaje que utilice la palabra pornea, traducida como fornicación o inmoralidad sexual. Él se centra en un solo pasaje y se ajusta al contexto de todos los versículos que utilizan esa palabra. Omite estos otros pasajes que se utilizan la palabra pornea. Como se puede ver, se utiliza en el contexto de múltiples inmoralidades como el adulterio y la bestialidad y más. Y homosexualidad también. Y esta enseñanza de este pastor es falsa. Y ahora las consecuencias de enseñar que el sexo prematrimonial es aceptable para el creyente son obvias. Y no tenemos que pasar mucho tiempo en eso. Pero él lo presenta como una conspiración malvada de la iglesia para que los creyentes se sienten culpables y sucios por el sexo en lo general. Así que él sabe que la gente va a pensar que como la Biblia supuestamente no enseña que el sexo prematrimonial sea incorrecto, los cristianos tendrán derecho a tener sexo libre, sin consecuencias, y no solo para el matrimonio. Así que ve más allá y su enseñanza va de mal en peor. Esto es lo que dice ahora. Permíteme corregir esto. Entonces, ¿estás diciendo que los cristianos solteros tienen vía libre en cuanto al sexo? Entonces, con este sermón, ¿estás diciendo que tenemos licencia para hacer lo que queramos sexualmente y que será aceptable para Dios? Y quiero ser claro al respecto. No es eso eso no es lo que estoy diciendo. No es lo que estoy diciendo. Es un apetito que se controla mediante el conocimiento, el equilibrio, hablar con los médicos y el disfrute. Lo mismo ocurre con el sexo. En lugar de verlo como un deseo pecaminoso que debemos resolver mediante la negación y la represión, quiero sugerir que es un apetito que debemos controlar mediante principios morales y pautas piadosas y mediante la guía del Espíritu Santo. No puedo extenderme mucho, pero solo quiero darte algunos principios para guiarte en cómo controlar este apetito y me levantaré y me apartaré de tu camino. Lo primero que quiero sugerir es que vean el sexo como Dios lo ve. Quiero que se liberen de las ideas negativas sobre el sexo que la iglesia ha perpetuado y quiero que acepten sus deseos como los de Dios, tal como Él los acepta. Hay numerosos ejemplos en la Biblia
en el Cantar de los Cantares, o en el libro de los Proverbios, capítulo 5, versículo 19, donde se acepta el placer sexual porque es parte de cómo Dios nos diseñó. Y ahora él sigue diciendo esto, el pastor en su enseñanza falsa dice esto. De acuerdo, me voy. De acuerdo, me voy. En segundo lugar, quiero que se aseguren de que hay consentimiento y de que haya alineación. Siempre asegúrense de que haya consentimiento. Si alguien dice que no, es no, y luego quiero que se aseguren de que haya alineación. Se sorprenderán de cuántas personas tienen sexo y no tienen conversaciones reales. Por ejemplo, conversan sobre cuáles son sus expectativas de esto y cuáles. Porque necesito decirles cuáles son mis expectativas de aquello. Deben asegurarse de estar alineados. Bueno, basta. Este es el punto. No hay que tomar su enseñanza como excusa para hacer lo que se quiere sexualmente. Él dice que hay que asegurarse de hacerlo solo si hay alineación, hay consentimiento y todo eso. Pero ¿se dan cuenta de algo? No es lo que dice, sino lo que no dice que es el problema. Por ahorrar tiempo, no reproduzco el resto de su sermón, pero pueden escucharlo por sí mismos. Pero en esa parte y en el resto del sermón, nunca menciona lo único que Dios creó para el sexo, y la procreación, y el amor, y el placer, y la seguridad mutuos. El matrimonio. Ni menciona él ni una palabra sobre el matrimonio que Dios creó para disfrutar del sexo. Es increíble. Y ahora, escúcheme, él es un orador increíblemente bueno. Es creativo, inteligente y cautivador. Pero se equivoca. Ha creado una falsa enseñanza que erosiona la belleza del sexo solo dentro del matrimonio, tal como Dios lo dispuso y nos muestra en su palabra. En una época de tanta inmoralidad sexual, tentación y erosión del matrimonio y de la familia y de la unidad familiar, necesitamos más personas que enseñen, prediquen y sean un ejemplo del don debido del sexo dentro del matrimonio. Esto no solo es una tremenda decepción, sino una traición a la confianza y la dignidad que se requieren de la enseñanza de la palabra de Dios y de los maestros que la enseñan. Él convierte las instrucciones de Dios sobre el sexo en una sugerencia trivial, en lugar de una ley y un principio por el que vivir felizmente. Entonces evita maestros como él y sus enseñanzas a todo costo, ¿ok? Hay una última cosa. Cuando un pastor o maestro de la Biblia dice básicamente algo así: todos en la iglesia han estado enseñando esto mal durante miles de años y ahora estoy aquí para corregirlo. ¿Ok? Cada vez que escuchas eso, deberías ver señales de alerta rojas por todas partes. Es cierto que algunas enseñanzas de quienes se han declarado cristianos, pastores, obispos o sacerdotes durante siglos no son bíblicos, ¿okay? Como el purgatorio o el bautismo es necesario para la salvación. Pero cuando se trata de algo tan claro y trascendental sobre la sexualidad y el comportamiento sexual del cristiano, desde el inicio de la iglesia y las enseñanzas de los apóstoles y los autores de la palabra, antes que ellos, ¿quién enseña? Citando sus palabras, como él dijo, mitos, supersticiones y mentiras, no es la Biblia ni sus maestros que son el problema, que sean el problema, sino el maestro falso. Y cuando escuches que aquí estoy para corregir todo que se ha hecho mal por cientos de años, entonces debes levantarte y salir corriendo de esa iglesia. Bueno, voy a terminar ahí.
Espero que esto te haya ayudado a aclarar no solo la verdadera enseñanza sobre las relaciones sexuales, especialmente en cuanto a los pecados sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales, sino también los principios sencillos para interpretar correctamente la Biblia. Bueno, mi amigo, no te olvides de hacer clic en like y para seguir el podcast y compartir esto con todos los demás hoy. Y acuérdate de seguir a Jesús, porque cuando sigues a Jesús siempre seguirás a la verdad.